El meta-progreso. Mi ruta hacia una vida personal abundante. En esta ocasión vamos a enfocar un mapa de ruta hacia el aprendizaje, la preparación, la mejora y el logro de una vida abundante. Soy José Alberto Santos, el creador de la psicología de la posibilidad, el Red Cambio, la mentoría providente y el coaching ontológico conductual. Cuando hablamos del desarrollo personal, debemos partir del hecho de que como seres humanos disponemos de 4 factores claves para alcanzar nuestros objetivos y propósitos en la vida. Estos son el tiempo, las circunstancias, decisiones y consecuencias o resultados. Lo que en este momento has logrado es producto de tus decisiones. Ante las circunstancias que te toca vivir, en cada momento o etapa de tu vida. Así es que nuestra vida es como un campo de fuerzas. El campo de fuerzas está representado por nuestras circunstancias particulares. Y en el caso del desarrollo personal, hay factores o fuerzas del cambio que participan a favor o en contra de los resultados que andamos buscando. Entre las principales fuerzas internas está tu carácter, tus inteligencias, competencias, tu capacidad de hacer cambios profundos en tu vida. Esto es, como lo dice el doctor Stephen Covey, entrar en un proceso de transición, convertirte en una persona de transición. Tus habilidades resilientes para caer y levantarte, caer y recuperarte, caer y salir fortalecido de las obvias realidades, es otro elemento que participa en esta dinámica. Así como los roles que tú desempeñas en la vida. Esta dinámica enfrenta una oposición, porque existe una oposición en cada decisión que tomamos. De ahí entonces que se abre, a partir de la dinámica entre estos factores de cambio y la oposición, se abre la posibilidad de ser una persona ineficaz o eficaz, ineficiente o eficiente, inefectiva o efectiva, líder o no líder. Esto entonces es el marco de referencia de nuestro desarrollo personal, esa dinámica entre potencial, la fuerza del cambio, procambio o impulsoras, las fuerzas que se oponen, la oposición y los resultados. Al hablar de progreso, es interesante pensar en 2 caminos. 2 caminos que se presentan ante cada persona. Esos 2 caminos son progresar o progresar. ¿Qué diferencia hay entre progresar y progresar? Bueno, cuando hablamos de progresar estamos hablando de la pobreza vestida de moda. Esa pobreza que está conectada con lo que es la escasez, pero esa pobreza que está aparentando lo que no se es, e invirtiendo o gastando lo que no se tiene, para mantener una imagen
irreal y desconectada de tus posibilidades. Las personas, cuando se enfrentan a sus obvias realidades y no se preparan, no mejoran, no son conscientes de sus fortalezas y debilidades, comienzan a pobrecer, comienzan a aparentar lo que no son. Invierten su tiempo y recursos en la imagen pública, sin trabajar sus fuerzas o fortalezas internas. Este tipo de personas muestra una serie de conductas. 1. Postergan lo importante, ya que carecen de disciplina. 2. Hacen cosas, esfuerzos, pero dispersos y conectados a sus estados de ánimo. Solo hacen lo que sus estados de ánimo les permiten. Manipulan a los demás para obtener ganancias en el corto plazo. Desperdician tiempo y recursos a través de retrabajos. Esto es, hacer mal la tarea y tener que volverla a hacer para corregir los errores. Transportes innecesarios, inspecciones, demoras, almacenamientos, etc. Formas de desperdicio que los ingenieros industriales particularmente han estudiado en el camino de ayudarle a las personas a minimizar el desperdicio y volverse personas eficientes. La improvisación. Actuar de manera reactiva bajo presión. El síndrome de rebote, esto es, día a día repetir las mismas conductas, los mismos hábitos, los mismos patrones improductivos que nos mantienen rebotando en el fracaso continuo, en la pobreza continua, en la pobreza recurrente, en la pobreza intergeneracional. Y finalmente el síndrome de los callejones sin salidas. Llegamos entonces al punto de que no encontramos una solución a nuestras preocupaciones. Estamos en el hoyo, seguimos en el hoyo y no vemos una posibilidad porque ni siquiera somos conscientes de nuestra realidad. Somos entonces ignorantes inconscientes. Un ignorante inconsciente que no sabe, pero actúa como si sabe. De ahí entonces el reto. Mi reto, cortar la cuerda con ese paradigma. El paradigma de pobrezar. Y moverme hacia un nuevo paradigma, que le vamos a llamar el paradigma de una vida abundante formada o formado por 7 capitales. ¿Cuáles son los 7 capitales de una vida abundante? Hace años leía y veía un discurso de Tomás S. Monson en el que al final él hacía una exhortación a que cada persona tomara el tiempo para investigar su propio mapa de ruta para alcanzar una vida abundante. Al meditar sobre ese planteamiento varios días, finalmente llegué a la conclusión de lo que llamé los 7 capitales de una vida abundante. Si las personas que pobrezan en el fondo envidian a los ricos y famosos, los cuales no hay razón para envidiar, ya que los estudios demuestran que no son personas felices, la búsqueda de una vida abundante está conectada con la búsqueda del bienestar y la felicidad. Partiendo del bien ser, hacia el bien hacer, el bien tener y finalmente alcanzando el bienestar. En ese proceso entonces construimos los capitales, siendo el principal, el primero, el fundamento,
el capital humano. Desde que nosotros nacemos, particularmente los 5 primeros años, una palabra importante es la crianza. Y la crianza tiene que ver con la formación de un conjunto de hábitos, conductas, valores que me van a servir para hacerle frente a la vida. Y entonces, a partir de los primeros 5 años, comenzamos a construir nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Mi carácter. Y dentro de mi carácter interno, mi carácter público, mi carácter social, mi carácter moral, mi carácter espiritual. El segundo capital es el capital familiar. Como ser humano soy parte de una familia. Y una tarea importante es participar dentro de la dinámica familiar, ayudando, colaborando, cooperando en la construcción de una familia fuerte, unida, resiliente, que trabaja en la búsqueda de su propio bienestar. El tercer capital es el capital intelectual. Este tiene que ver con la educación, el aprendizaje, adquirir mejores maneras de hacer las cosas, lo cual tiene que ver con la preparación, con adquirir competencias. Una competencia es un hábito, una actitud, un método que está conectado directamente con la mejora en un aspecto específico de mi comportamiento. Ahora, entonces, prepararme, adquirir competencias, va a generar como consecuencia una mejora, un proceso de mejoras continuas, que la voy a conectar con la búsqueda de oportunidades y la toma de decisiones en el momento del máximo impacto. Todo esto tiene que ver con el capital intelectual. Pero luego tenemos el capital social, que tiene que ver con esa telaraña, con ese tejido que construimos a través del cual transitamos en la vida. El capital social tiene que ver con el escenario público, la red de relaciones que yo construyo, la cooperación, la interacción, el trabajo en equipo, factores como el liderazgo, que posibilitan el que yo pueda avanzar hacia mis logros y metas. Luego tenemos el capital emprendedor, que tiene que ver con descubrir mi vocación y luego fluir al llevar adelante aquellas cosas que me hacen sentirme bien. Fluir a través de una idea de negocios. Alguien me enseñó en mi juventud que hay 2 maneras de progresar: producir algo o vender algo. De ahí entonces que en el proceso de emprender me enfoco en las necesidades de un grupo al que le vamos a llamar mercado. Y alrededor de ese grupo empiezo a identificar cuáles son sus necesidades, intereses, preocupaciones o deseos por los que ellos están dispuestos a pagar. Y eso da lugar a la idea del negocio, al plan de negocios, al desarrollo de un emprendimiento. Y esto es importante porque en la actualidad particularmente muchas personas tienen dificultades para obtener un empleo. Y la opción entonces es emprende tu idea de negocios. El siguiente capital es el financiero. Si tú te preparas, trabajas en lo que te gusta, ahorras un porcentaje de lo que ganas
generas una idea de negocios efectiva. Entonces vas a comenzar a generar lo que se llama un ingreso pasivo. La gran ventaja por ejemplo, del ingreso pasivo es que, a diferencia del ingreso activo que depende de las horas que trabajas, el ingreso pasivo tiene que ver, por ejemplo, con un negocio que estés trabajando o no. Una vez que lo has constituido, que tienes tu personal trabajando, tu sistema, etcétera, va a ir generando. Un ahorro que tú tienes va generando intereses. Un libro que tú escribes va generando intereses. Un invento que tú desarrollas va generando intereses. Y entonces, eso es importante, el ingreso pasivo, porque ese es el camino hacia la libertad financiera. Finalmente, el séptimo capital es el capital espiritual. El doctor Stephen Covey decía que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino más bien somos seres espirituales pasando por una experiencia humana. Independientemente de tu concepción sobre el Creador, de el camino espiritual que tú elijas, esa conexión transpersonal le da trascendencia, le da sentido a nuestra vida. De entonces que construir un centro divino es parte de ello. En su libro El Centro Divino, el doctor Stephen Covey dice que si nosotros construimos un centro divino, todas las demás áreas o factores claves de nuestra vida van a ocupar el lugar que les corresponde. Entonces que crear un capital espiritual tiene que ver con practicar leyes y hábitos que te conectan con la felicidad. Construir trascendencia. Construir un legado transpersonal. Practicar la negación y el desprendimiento del yo en una causa superior. Lo que, según el doctor Covey nuevamente, en su libro El octavo hábito, él llama el hábito de la grandeza. Pasar entonces de pobrezar a progresar implica un proceso de transición. Convertirte en una persona de transición enfocada en construir los 7 capitales de la abundancia. Y esto entonces requiere que cortes tu cuerda con el viejo paradigma de pobrezar. Ahora entonces, en ese proceso, la ruta a nivel personal está conectada con 3 palabras claves: empoderamiento, endoliderazgo y administración personal. El poder es la capacidad para tomar acción y lograr resultados. El empoderamiento es esa capacidad de desarrollar dentro de mí esa habilidad, esa destreza, ese poder, de adentro hacia afuera. El liderazgo tiene que ver con aprender a guiarme antes de pretender guiar a otros. Y la administración tiene que ver con los recursos disponibles y cómo priorizar el uso de esos recursos. De entonces que mi ruta al progreso me involucra en aspectos tales como el empoderamiento, esto es, comenzar por creer. Yo creo tiene que ver con 2 connotaciones: creer de fe en mí mismo y creer de la posibilidad de moverme hacia nuevos mundos, nuevas realidades. La fe y la responsabilidad son 2 factores claves del empoderamiento que me permiten aprender a desarrollar esa capacidad para la acción y los resultados. Por otro lado, el endoliderazgo tiene que ver con construir una visión y mantener constancia de propósito, actuar con el fin en mente, en el logro de esa visión.
Finalmente, la administración personal está conectada con la priorización. Esto es, aprender a poner primero lo primero. Aprender a simplificar al máximo. Aprender a actuar con disciplina en el proceso de administrar mi tiempo, dinero y otros recursos. Interesante, ¿no? Estamos hablando nuevamente de tu administración personal. Y entonces estamos hablando de lo que llamo el metaprogreso. Metaprogreso. Esto tiene que ver entonces con dar un sentido o propósito a mi vida. El dar sentido o propósito a mi vida tiene que ver con, como ya lo mencionamos, el empoderamiento. Y el doctor Stephen Covey sostiene que el poder personal emana de la responsabilidad. Y él la define como, al partir en dos la palabra response y habilidad, la habilidad de elegir la respuesta correcta ante las circunstancias diarias. Una persona entonces empoderada practica lo que yo llamo el ajedrez conductual. Esa persona entonces va a tomar decisiones inteligentes ante cada circunstancia. Y algunas de las decisiones inteligentes que debemos tomar son, 1, trabajar nuestra identidad, construir nuestra identidad, resolver la pregunta, ¿quién soy yo? Y sobre esa base construir el carácter. En mi libro Esfuérzate y Sé Afirmativo, desarrollé un modelo de gestión del carácter, al que en la actualidad le llamo el carácter tenaz, que está formado por un conjunto de rasgos del carácter que tienen que ver con construir autenticidad, asertividad, afirmatividad y competencias como responsabilidad, confiabilidad, resiliencia, perseverancia. De ahí entonces que empoderarte tiene que ver con trabajar tu identidad y carácter. Creer para crear futuros. Aprender a mejorar de acuerdo a tu edad, tu capacidad, tu habilidad de resolver, de responder. Esto es a lo que el doctor Covey le llama ser proactivo. Ahora, endoliderazgo. Visión, propósitos y metas. ¿Qué papel juegan en nuestra vida la misión, la visión, los propósitos y las metas? Si nuestras decisiones son importantes a la hora de construir un camino que posibilite llegar hacia donde pretendemos llegar, es importante entender por qué una visión, por qué los propósitos, por qué las metas. Y de ahí entonces la primera idea importante. Los propósitos ofrecen dirección a nuestra vida. Stephen Covey sostiene que hay 4 propósitos fundamentales en la vida de todo ser humano, y para él son vivir, amar, aprender y dejar un legado. En segundo lugar, las metas. Los propósitos, una vez que los establecemos, a la hora de llevarlos a la práctica requieren que establezcamos metas. Las metas programan el logro de nuestros propósitos. Por eso son importantes las metas. Ahora, ¿qué pasa si un ser humano existe? Existir es como cada día lo que salga, reactivamente. Vivir ya tiene que ver, entonces, a esa existencia darle propósito, darle sentido. Una vida sin propósitos carece de sentido. Y una vida carente de metas carece de éxito. Y entonces que en nuestra vida son necesarios los propósitos, son necesarias las metas,
porque son parte del camino a lo que llamamos éxito. El doctor Stephen Covey habla de un factor importante, la constancia de propósito. El doctor Edward Deming, muchos años antes de que Covey lo planteara, hablaba dentro de su modelo de calidad que logró tanto éxito en Japón, hablaba de un factor importante en el proceso de lograr una vida con calidad, y él lo definía como la constancia de propósito. Para establecer constancia de propósitos, tú necesitas identificar cuál es el propósito básico o fundamental en tu vida. Esto es tu misión. ¿Dónde esperas estar en el futuro? Esto es 1, 5, 20, 40 años plazos. ¿Y cuáles son los principios y valores que van a sostener esa misión y visión que tú te vas a trazar? De ahí entonces que en ese proceso del metaprogreso, el endoliderazgo y la constancia de propósitos requieren enfocarnos en nuestra misión. La formulación de una misión parte de la pregunta: ¿cuál es el propósito básico y fundamental por el que existo? Ahora, la tarea es que tú construyas tu misión personal. Luego contribuyas a construir la misión familiar. Y cuando tengas tu emprendimiento, construyas tu misión empresarial. Como ejemplo de lo que es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito básico y fundamental? Te voy a compartir la misión de mi familia. El enunciado es el siguiente: el propósito básico y fundamental de nuestra familia es aprender a ser felices, con las circunstancias disponibles, en cada etapa de nuestra vida, a través de decisiones efectivas que se enfoquen en la preparación, la mejora continua, la búsqueda constante de oportunidades y decisiones justas, llevadas a la práctica en el momento de mayor impacto, para alcanzar resultados útiles. Como familia, elegimos poner en el centro de nuestra vida a Dios, de manera que todos los demás aspectos de nuestra familia ocupen el lugar correspondiente. Este es nuestro enunciado de misión familiar. Ahora entonces piensa, ¿cómo resolverías esa pregunta a nivel personal para ti? A nivel familiar para tu familia. El siguiente componente es la visión. La visión tiene que ver con dónde esperamos estar en el futuro. Compartiéndote mi enunciado familiar, te digo que como familia esperamos practicar diariamente los principios de una vida abundante, enfocando los 7 capitales: humano, familiar, educacional, vocacional, social, financiero y espiritual, para alcanzar una vida abundante, comprometiéndonos de manera responsable a mantener constancia de propósitos, esto es, priorizando lo más importante. Los principios de acción para lograr una vida abundante serán para nuestra familia: ser fuertes, perseverantes, dignos de confianza, tener metadoras retadoramente posibles, tener una misión, una visión de progreso y simplificar al máximo. Estos principios de acción son claves porque son los que van a posibilitar que la misión y la visión se concreticen. Recuerda entonces, para lograr una vida abundante, en mi familia desarrollamos una misión, una visión, metas retadoramente posibles, nos comprometemos a ser fuertes, entre paréntesis, resilientes, perseverantes, entre paréntesis, constantes de propósitos,
dignos de confianza y simplificar al máximo nuestra vida, no complicarla innecesariamente. Aspiramos compartir con nuestro prójimo un legado de amor a Dios y su creación, servicio a nuestros semejantes y constancia hacia nuestros ideales. Construir tu misión y tu visión personal y familiar son el fundamento para lograr progresar de manera consistente, congruente y diferenciada. En el plano de la administración personal, la palabra clave es priorizar lo más importante. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? Imagínate por un momento que tu vida está formada por estas piedras. Piedras grandes, piedras pequeñas, arena. Imagínate que las piedras grandes tienen que ver con lo importante en tu vida. La arena tiene que ver con las actividades habituales y la arena gruesa y la arena fina con las diversas formas de desperdiciar nuestro tiempo, nuestro potencial, nuestras posibilidades. De ahí entonces que la administración personal, al enfocar primero lo más importante, nos lleva a buscar un balance entre los diferentes roles que desempeñamos los miembros de la familia. Poner primero a Dios, nuestra familia y aspiraciones, esto es lo más importante para mi familia. No sé para ti qué será. De ahí entonces que poner primero a Dios, poner junto con nuestra familia y aspiraciones, eso no es negociable para mí, porque es parte integral de mi mapa de ruta hacia el bienestar. Priorizar. ¿Cómo priorizar? 3 preguntas claves que te ayudan a priorizar. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me gustaría hacer? Si hay algo que no deberías hacer, ni debes hacer, ni te gustaría hacer, no tienes por qué hacerlo. Y si lo haces, esa es una forma de desperdicio. Desperdicio de tu tiempo y recursos. Cada semana, en el proceso de darle vida a tu misión y visión, debes reunirte contigo mismo el domingo en la noche para planear la siguiente semana. Con tu familia una vez a la semana, en donde planeas, evalúas, enseñas, aprendes, juegas y creces con tu familia. Ahora entonces, si ya tenemos la misión y la visión, el siguiente factor son las metas. Uno no alcanza el éxito si no tiene metas. Si no tiene metas que lo reten. Aquí puedo observar esta foto, la tomé en un congreso. Estaba en un hotel y desde el hotel vi hacia otro edificio a este señor trabajando. Este señor en Maryland, colgado, limpiando las ventanas de un edificio. Asocia esa imagen con el salir de nuestro círculo de comodidad y movernos a nuestro círculo de incomodidad en el camino del progreso. Y cómo ese proceso requiere que, por ejemplo, tú formules tus metas. ¿Qué hacer para ello? Identifica posibles tópicos de tus metas. Descubre tus intereses, preocupaciones y necesidades. Apóyate en observaciones, evaluaciones, discusiones y reportes que tengas a la disposición. Atiende la preocupación expresada a través de la necesidad, deseo, esperanza o pregunta.
¿Qué deseo que suceda en mi vida? ¿Qué deseo mejorar? ¿Qué resultados importantes deseo alcanzar este día, este mes, este año? Explora posibles retos. Haz un plan enfocado en los resultados que buscas, manteniendo constancia de propósitos. Usa una agenda que te permita programar tu progreso. Aquí tengo mi agenda, es mi compañera inseparable. Mi agenda es mi compañera inseparable. Y cada mes mis actividades están agendadas, cada mes. Y a la vez aprovecho para usar mis notas en la agenda, mis recordatorios. De ahí entonces que la agenda es una herramienta para darle seguimiento a tu progreso. Ahora entonces, cuando hablamos de metas y tú descubres la importancia de tus metas, el siguiente paso es construir esas metas, formular esas metas. Y como te lo acabo de explicar, un elemento importante es el interés, la preocupación, la necesidad, basados en la observación, evaluaciones, en tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, lo que se llama el FODA. Luego, formular una meta tiene que ver con establecer un enunciado. En Estados Unidos se usa la palabra SMART, que nos sugiere algunos ingredientes que debe tener la meta. Esto es específica, medible, atenible, relevante y basada en el tiempo. En mi caso personal, la formulación de una meta tiene componentes importantes para reunir los criterios de SMART. Por ejemplo, en primer lugar, para formular la meta, uso un verbo en futuro perfecto. Un verbo que te rete. Lograré, alcanzaré, mejoraré, aprenderé, diseñaré, resolveré. Todos esos verbos te los estoy enunciando en futuro perfecto. Luego la acción específica. Aprenderé o mejoraré. Pensemos, por ejemplo, mejoraré mi nivel de inglés tomando el programa ABC. Entonces tengo la meta, la acción, el tiempo, los próximos 12 meses y el nivel de calidad, alcanzando un nivel de inglés intermedio efectivo. Ahí tienes un ejemplo de una meta. El verbo, la acción, el resultado y el nivel de calidad que esperas alcanzar. De ahí entonces, para alcanzar una meta, viene un plan. El plan está formado por una secuencia de actividades y tareas que te van a llevar al resultado final. Y luego tienes que, si esa meta es de mediano plazo, vas a necesitar progresar en ella. Tomás S. Monson declaró que cuando tratamos las cosas de manera general, rara vez logramos el éxito. Pero cuando tratamos las cosas específicamente, rara vez fracasamos. De ahí entonces que esta ruta se convierte en lo que llamaremos el ciclo de trabajo de tu progreso. Ahora, el logro de nuestras metas, como un refuerzo a lo que anteriormente hemos hablado, el logro de nuestras metas parte de identificarlas. Recuerda, una meta es el compromiso de alcanzar un resultado en un tiempo definido con un nivel de calidad alta.
Entonces identificamos las metas. Priorizamos cuáles son las metas importantes y las metas más importantes. Y recuerda entonces que un compromiso es una promesa que nos ata en un espacio de tiempo hasta cumplir. Luego viene el tercer factor, la acción, que está formada por un conjunto de actividades y tareas que nos producen un resultado útil. Y eso es la escalera de progreso. La mezcla de tiempo, circunstancias y decisiones producen resultados útiles. Nuevamente, Thomas S. Monson sostiene: cuando medimos el desempeño, mejoramos. Cuando medimos e informamos, el resultado se acelera. Este entonces es el camino. Identificar, priorizar, motivar, progresar. El camino de nuestro progreso, esa mezcla de misión, visión, metas. Ahora entonces, ¿cómo evaluar nuestro progreso? He construido un instrumento para que tú puedas evaluar el progreso. Y ese instrumento le llamo el cuadro de control estratégico de tus metas. Tienes aquí algunas metas que particularmente te dejo a partir de la presentación que estás viendo. Una meta será establecer tu misión. Y te doy una semana para establecer tu misión. Luego tu visión personal. También tienes una semana. Establecer las metas que se desprenden de tu misión y visión. Para eso te doy 2 semanas. Elaborar un plan de acción para lograr tus metas. También 2 semanas. Establecer reglas y compromisos que te van a ayudar en el camino de ser constante de propósitos. 2 factores claves para asegurar el éxito son la disciplina y la superación. Es decir, la perseverancia. Disciplina y perseverancia. Disciplina y perseverancia. Estas 2 palabras son producto de las investigaciones que la Universidad de Pensilvania ha hecho dentro del campo de la psicología positiva, en donde la doctora Angela Lee, quien se ha enfocado en estudiar el tema del éxito, ha llegado a la conclusión de que las personas que alcanzan un éxito superior son personas con disciplina y perseverancia. Entonces, establecemos reglas y compromisos. 2 de ellas son disciplina y perseverancia. Formula valores de apoyo a tu visión. ¿Qué valores son? Piensa, por ejemplo, en el carácter tenaz, responsabilidad, confiabilidad, resiliencia, constancia de propósito. De ahí entonces, si es necesario adquirir algunas habilidades, identifica qué habilidades o competencias necesitas desarrollar para mejorar. Quizás entonces la disciplina, la perseverancia pueden convertirse en competencias básicas que necesites aprender si no las tienes en ese momento. Siguiente paso, cumplir con el plan de acción. Completar este proceso de entrenamiento. Yo le he llamado APE. Y finalmente, avanzar, seguir avanzando. Seguir avanzando significa el paso 10, convertirte en una persona que está continuamente preparándose, mejorando, buscando oportunidades y tomando decisiones oportunas en el momento del máximo impacto. Este es entonces el cuadro del progreso. Tienes cada una de las metas como indicadores, un estándar que te has establecido, y al final de cada mes tú revisas y chequeas si has alcanzado
o en qué porcentaje has alcanzado la meta. Y de acuerdo al estándar que has establecido, puedes estar en rojo, amarillo y verde. Verde es si has cumplido el estándar. Amarillo si lo cumpliste pero no completamente. Y rojo es si tu desempeño fue insuficiente en ese factor. Te das una nota sobre cada una de las metas, de 0 a 10. Y de ahí entonces al final puedes sumar. Puedes sumar y calcular el porcentaje de desempeño en ese mes. En este caso, como son 10, las metas, simplemente las notas las sumamos y tenemos 75. Esa sería tu nota. Pero si no, calcule el porcentaje. Y el porcentaje sería tu nota en cuanto al desempeño en relación con tus metas. Estamos entonces hablando de que el camino de progresar, el mapa de ruta de progreso, tiene que ver con preparación, esto es disciplina y perseverancia, kaizen o mejora continua, búsqueda constante de oportunidades y toma de decisiones de manera efectiva. Este es el camino que le llamo PRECO, el camino de la efectividad, preparación, kaizen o mejora continua, oportunidad y timing. Acciones de las personas altamente efectivas. ¿Te queda claro el mapa de ruta para tu progreso? Bueno, espero que sí. Espero que repases, tomes nota de esta clase magistral que te he compartido y que sea parte de tu camino para transformar de manera efectiva cada una de lo que llamamos los 7 capitales de la abundancia.